La Iglesia Cristiana Monte de Jehová presenta Palabra de Dios con los pastores Juan de Jesús García y Viviana Uribe. Quédate con nosotros. Bendiciones, mis amados, un abrazo, un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy vamos a estar estudiando Hechos capítulo 17, versículo 28. Este versículo es muy importante e interesante porque en él vamos a encontrar una gran realidad para todos nosotros los seres humanos, independientemente si somos creyentes, conocedores de Dios o no lo somos. Así que vamos a leer este versículo y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él trayendo esa gran verdad en el día de hoy a nuestro corazón. Esa verdad, esa lección espiritual que nos hará que nosotros podamos depender más de Dios. Dice el versículo 28. El apóstol Pablo está hablando con referente a Dios y él dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Bien, mis hermanos, vamos a hacer una introducción con referente a lo que está pasando en este capítulo 17. La Biblia nos dice que Pablo llegó a Atenas, allí a los atenienses. Sabemos por la palabra de Dios que los griegos, los atenienses, eran personas que eran muy idólatras. También eran personas que tenían la costumbre de prestar oído a grandes personajes que se conocen como los filósofos. Un filósofo es una persona que habla con referente a la sabiduría, a la existencia, al vivir o el transcurrir de las cosas que suceden en el universo. Filosofía es, la palabra filosofía significa, o la transliteración de esta palabra es amor a la sabiduría. Filos, que es amor, y sofía, que es sabiduría, o sea, amor a la sabiduría. Pablo tiene que enfrentarse con dos corrientes que son muy fuertes allí en Atenas. Pablo ha llegado a Atenas y ha empezado a predicar la palabra en la aldea, en las sinagogas. Aún dice la palabra del Señor que cerca a los santuarios. Recordemos, mis hermanos, que la idea principal o el contexto de Hechos capítulo 17, a partir del versículo 23, es que Pablo está dando a entender que Dios no es un ídolo, porque ellos eran muy idólatras. Pablo les está diciendo que Dios no es un ídolo, que no es un Dios sin vida, hecho por mano de algún escultor o de algún artífice. Entonces Pablo tiene que enfrentarse a estas dos corrientes y también a la idolatría de los atenienses. Ellos tenían varios dioses, tenían templos de diosas. Y bueno, mis hermanos, dice la palabra del Señor de que pues estas dos corrientes, que eran los epicúreos y los estoicos, eso lo creo que lo dice en el verso 18, dice la palabra del Señor que algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos estaban disputando o estaban, mis hermanos, como discrepando con el apóstol Pablo. Entonces, estos filósofos le dicen, bueno, usted está como hablando mucha palabra, eres como un palabrero, queremos que exponga, llamémoslo así, su tesis ante un lugar que ellos tenían, se llamaba el Areópago, que era como una plataforma donde se paraban los filósofos y exponían sus verdades con relación al conocimiento, a la vida, el universo y bueno, un sinnúmero de cosas que más adelante podríamos ver y estudiar. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo se para en este lugar y empieza a hablarle a los atenienses acerca del Dios de los cielos, ese Dios poderoso que lo llamó, que lo escogió para que precisamente fuera y llevara el mensaje a los gentiles. Entonces es allí donde el apóstol Pablo declara en este versículo algo que es muy interesante y que debe llamarnos la atención. Bueno,
Aquí tampoco, mis hermanos, el mensaje se trata entonces si ganó el apóstol Pablo, si le ganó a estas dos corrientes filosóficas. No, simplemente, mis hermanos, Pablo va a presentar a Dios y va a hablar con relación a Dios, diciéndoles a los atenienses que no hay un Dios como el Dios que él está enseñando o el Dios que él está predicando. En el verso 23 inclusive dice la palabra del Señor que ellos habían levantado un altar y dice que Pablo pasando y mirando los santuarios halló un altar donde había una inscripción o un lema que decía al Dios no conocido. Entonces, mis hermanos, ellos estaban adorando, pero no conocían realmente a quién iba dirigida esa adoración. O sea, al Dios no conocido da como la impresión, bueno, al Dios que sea o al Dios que toca. Pero, mis hermanos, como les dije, la idea no es aquí decir si ganó el debate el apóstol Pablo, si lo ganaron los epicúreos, si lo ganaron los estoicos o los maestros o los poetas, porque inclusive el verso 28, el apóstol Pablo dice o cita que así como también los poetas enseñaron, linaje suyo somos. Bien, mis hermanos, la idea principal aquí es que quiero tomar lo que dice el versículo 28, o quiero tomar la expresión porque en Él vivimos, porque en Él nos movemos, porque en Él somos. Esa expresión somos podríamos llevarla porque en Él existimos. Así que aquí es donde yo me quiero detener, mis hermanos, y traer esa palabra que Dios ha colocado en nuestro corazón. Tenemos que ser conscientes, mis hermanos, que toda nuestra existencia, nuestra vida, depende absolutamente de Dios y que sin Él no somos nada. Sin Él no podemos alcanzar nada. Sin Él no podemos tener o obtener nada. Así que, mis hermanos, este versículo solamente trata de que debe haber una dependencia totalmente de Dios, que nuestra vida no la podemos regir a nuestro propio capricho o a nuestra propia voluntad. Podríamos decir lo que dice el libro de Proverbios, que nosotros como seres humanos debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. No podemos vivir una vida voluntariosa e independientemente de Dios, porque precisamente el texto dice que sin Dios nosotros no podemos movernos, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, mis hermanos, es bueno que nosotros podamos meditar sobre estas palabras. Es más, si nosotros vivimos es porque Dios en su gracia lo ha permitido. Hoy estamos aquí, mis hermanos, hoy estoy aquí enseñando la palabra, están ustedes allá detrás del telón escuchando la palabra, es porque Dios ha sido bueno y a Dios le ha complacido, hermanos, que podamos en este día estar presente aquí en la tierra. Solamente, mis hermanos, de Dios depende lo que es la vida. Entonces, mis hermanos, a eso es lo que quiero llegar en este día que Dios me permite enseñar la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a mirar dos cosas que son interesantes. Y estas dos cosas, hermanos, quiero enseñarlas precisamente para que sepamos que sin Dios no podemos vivir, no podemos existir y mucho menos hacer muchas cosas que nosotros queremos hacerlas para poder lograr o alcanzar de pronto aquellas metas que nos hemos trazado. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, a Dios le debemos, o sea, yo sé, hermanos, que la salvación ha sido por gracia. Yo sé, mis hermanos, que la gracia es un don inmerecido de parte, es un don, la gracia es el don que Dios le ha regalado a los hombres y es algo que nosotros no merecemos y es la salvación. Pero creo que somos deudores de Dios y tenemos que ser conscientes, mis hermanos, como lo decía anteriormente, y es el primer punto que quiero traerles a su corazón. Y es que a Dios le debemos todo y en especialmente le estamos debiendo la vida.
Por eso decía que hoy estamos aquí, yo estoy enseñando, ustedes están allá, es porque a Dios le ha placido que nosotros podamos estar en este lugar, en este día, a esta hora, en este año, en este tiempo. Entonces, mis hermanos, tenemos que saber que a Dios nosotros, hermanos, le debemos la vida. Nosotros, hermanos, no somos dueños de nuestra vida. Cuando Dios decide, pues hermanos, llamarnos a su presencia, Él es el único que determina y sabe el momento en que nosotros tenemos que dejar este cuerpo, que solamente es como el estuche, es como la caja de nuestra alma, y Dios determinará, y Dios sabe, como dice Job en un capítulo, que Dios sabe los días, los años y el tiempo que Él ha determinado para nosotros aquí en la tierra. Entonces, mis hermanos, nosotros a veces parece que controlamos nuestra vida, a veces parece que nosotros somos los dueños de nuestra vida, la dirigimos, hermanos, como nosotros queremos, y eso no es así. La Biblia nos dice, mis hermanos, que Jesús en una ocasión ahí en Juan capítulo 10, versículo 18, hablando con relación a la vida, dijo, nadie me quita la vida porque yo la entrego. Tengo poder para entregarla y para volverla a tomar o recibirla. Entonces estamos notando que Jesús, sí, Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero quien decidió, mis hermanos, entregar la vida en el momento exacto fue Dios mismo. Él mismo determinó la hora, el día en que iba a morir y también determinó, mis hermanos, el día, la hora en que Él volvería a recibirla. Así que entonces, mis hermanos, estamos viendo por las mismas palabras de Jesús, que Jesús es Dios, también Él tenía el poder para quitar la vida o quitarse la vida en el sentido de morir por los pecados y volver a tomar la vida. Eso solamente lo puede declarar Dios y su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, la vida no nos pertenece a nosotros. No manejemos la vida como si la vida nosotros pudiéramos controlarla. Estamos empezando un año nuevo y estamos viendo en las noticias, estamos viendo, mis hermanos, en los diferentes medios de comunicación, orales, escritos, la pérdida de seres, la pérdida de vida en muchas personas que planearon viajar, algunos se montaron en un avión, no sabían que el avión se iba a estrellar, se han recibido noticias al final del año y principio del año de accidentes aéreos, hemos visto por las noticias aún en nuestro propio país los accidentes, hermanos, que han ocurrido en carretera. Y, hermano, el número de muertes es triste, lamentable, y es un alto número. Entonces, mis hermanos, muchos se prepararon para un fin de año y recibir un año nuevo, y hoy no están, ya no están con nosotros. Algunos disfrutaron el 24, no estuvieron para el 31, que son las fechas en donde más se celebra. Otros salieron, mis hermanos, después del 31, salieron a un paseo y yendo, hubieron accidentes, como lo estamos viendo, otros regresando, se accidentaron y mis hermanos hoy ya no están en este mundo. Así que no controlemos nuestra vida y cuando digo no la controlemos es porque la controlamos cuando no pensamos que realmente nuestra vida, nuestro respirar en esta tierra depende absolutamente de Dios. Así que mis hermanos, que podamos pensar en eso, mis hermanos. No rijamos, hermanos, nuestras metas, nuestros sueños, nuestros proyectos como si nosotros humanamente o en nuestras propias fuerzas pudiéramos alcanzarlos. Por allá, mis hermanos, al final del Nuevo Testamento en un libro dice que hay de los que dicen mañana iremos, haremos esto, cuando no sabéis de lo que será el día de mañana. Creería yo que esa frase que dice que debemos vivir cada día como si fuera el último, debemos, mis hermanos, hacerla una realidad en nosotros. Vivir cada día como si fuera el último, sabiendo que, mis hermanos, el morir en esta tierra, sí, el cuerpo queda, pero nuestra alma será determinada por una eternidad. Y pues, hermanos, tenemos que estar preparados para encontrarnos con el Señor.
Entonces, mis hermanos, es Dios el que nos da la capacidad para respirar y eso lo podemos hacer voluntariamente. Qué hermoso es que nosotros, hermanos, no dependemos de una máquina. Hay gente, mis hermanos, en una clínica, en un hospital, que ha sido afectada en sus pulmones. Hay personas, mis hermanos, que tienen que ser conectadas a una máquina para que puedan respirar, o sea, están dependiendo. Y no, Dios ha sido bueno, Dios ha sido tan fiel, que aún sobre buenos, sobre malos, nos da el oxígeno, nos da la luz del sol. Entonces, mis hermanos, Dios todos los días nos da ese oxígeno para que nosotros podamos respirar. La Biblia nos dice ahí, a través del profeta Isaías, en Isaías 42:5, dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que lo despliega, el que lo extiende, aún el que nos da sus productos. Más adelante hacemos alusión a esto, pero ojo, dice la palabra del Señor, el que da aliento. Esa palabra aliento es respiración al pueblo que mora sobre la tierra. Por eso, mis hermanos, es que en el Salmo 150, versículo 6, dice, todo lo que respire, alabe a Dios. Porque aún, mis hermanos, en ese aliento de vida, en ese respirar, tenemos que estar, hermanos, glorificando a Dios. Miren, mis hermanos, que ahí en Hechos 17, más atrás, en el versículo 25, Pablo lo deja claro allí, en Atenas. Él dice, hablando de Dios, ni es honrado por manos de hombres como si necesitare de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, respirar y todas las cosas. Así que, mis hermanos, Pablo le está diciendo, mire, ustedes tienen muchos dioses, tienen muchos santuarios, tienen muchos altares, pero el Dios al que yo sirvo, al Dios que yo predico, no es honrado por esas manos que lo han creado o lo han hecho o que lo han formado. No, Dios es un Dios, hermanos, que no necesita absolutamente de nada. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Entonces, mis hermanos, esa es la primera enseñanza que quiero traer en el día de hoy, y es que a Dios le debemos la vida. Y le debemos la vida, mis hermanos, y cada vez que respiramos, cada vez que nos movemos, cada vez que nos trasladamos hacia algún lugar, tenemos que ver que es por la gracia, por la misericordia de Dios. Por eso cada día, mis hermanos, al despertar y abrir nuestros ojos, es decirle, gracias Dios, porque hoy me permites vivir un día más de vida. Yo les hago una pregunta a mis hermanos, a los que hemos leído en el Antiguo Testamento el pasaje donde nos habla acerca del valle de los huesos secos, ahí en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 37. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, colocó al profeta, mis hermanos, allí en un valle de huesos secos. Pero la orden, ¿cuál fue? La orden en el versículo 9 fue que Dios, a través de su Espíritu Santo, le dice al profeta, sopla sobre estos muertos y vivirán. Esa palabra soplar es aliento, o sea, sopla para que ese valle de huesos muertos que están ahí puedan ¿qué? Vivir, puedan obtener ese regalo que es la vida. Pero dice, sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que la vida no depende de nosotros. Y usted dice, pues hermanos, es muy obvio lo que usted está diciendo, la vida no depende de nosotros. Pero sí, mis hermanos, estamos viviendo como si la vida dependiera de nosotros, porque estamos dirigiendo nuestra propia vida, nuestros propios caprichos, estamos manejando a nuestra propia voluntad, no estamos pidiendo el consentimiento de Dios para poder, hermanos, inclusive realizar ciertas cosas que queremos alcanzar. Entonces, mis hermanos, tal vez no decimos literalmente, o tal vez sí decimos, Dios, tú eres el dueño de la vida, pero nuestro comportamiento, nuestras actitudes y la manera de dirigirla es como si la vida a nosotros nos perteneciera. Mis hermanos, mire, cuando nosotros hablamos o pensamos con relación a la muerte, muchas veces, mis hermanos, lo hacemos, es porque alguien cerca o ha fallecido o ha muerto.
Porque cuando estamos, mis hermanos, así bien, de salud, bien en todas las cosas, no pensamos, hermanos, que tenemos que morir. Ahora, pues, hermanos, no tenemos que estar pensando que nos vamos a morir a cada rato, pero sí que en cualquier momento Dios nos puede llamar y tenemos que estar preparados. Por eso, mis hermanos, es que la muerte tiene algo poderoso y es que es capaz de unir a una familia completa. La muerte, mis hermanos, usted puede ver, hermanos, en un sepelio, puede ver, hermanos, en un funeral, que la muerte une a los vivos, a los familiares, inclusive a aquellas personas que usted ni conoce, que viene a conocerlas en un funeral. Y mis hermanos, eso se debe a que no estamos pensando, hermanos, en que nosotros vamos a morir. Entonces, la misma muerte tiene que enseñarnos que hay un momento, que así como hay un momento para esa persona que falleció, también hay un momento para qué, para nosotros, en pensar, mis hermanos, que no somos eternos. Aquí nosotros somos seres finitos, no somos seres infinitos, no somos seres eternos. Entonces, mis hermanos, no quiero como extendernos más en este asunto, porque necesitaríamos varios minutos, quizás, hermanos, necesitaríamos horas para poder hablar sobre esto. Simplemente es decir, mis hermanos, que cuando el apóstol Pablo dice, porque en él vivimos, nos movemos, somos o existimos, es porque, mis hermanos, Dios en su gracia, en su misericordia, lo ha permitido. En segundo lugar, mis hermanos, a Dios no solamente le debemos la vida, el respirar, nuestro aliento, sino que a Dios también le debemos nuestro sostenimiento, o una palabra que podría ser nuestra manutención. Bueno, la manutención es todo lo que necesitamos para el sustento diario. Y Dios, hermanos, en su misericordia, en su gracia, también lo ha provisto para nuestras vidas. Dios, hermanos, no solamente nos da la vida, sino que nos da los medios para poder sostenernos y para poder, mis hermanos, mantenernos en salud y mantenernos bien. Y eso también es un don, es la gracia de Dios sobre nosotros. Vamos a mirar aquí, mis hermanos, en este segundo punto, que a Dios le debemos nuestro sostenimiento o nuestra manutención. Vamos a ver, hermanos, que Dios lo hace a través de dos aspectos. Lo hace, mis hermanos, directamente y lo hace indirectamente. O sea, Dios provee nuestro sostenimiento a través de dos aspectos, directamente y indirectamente. Directamente, mis hermanos, la Biblia nos enseña en el Salmo 147, versículo 8 y 9, lo siguiente. Directamente, la provisión de Dios viene porque Dios es el que hace llover sobre la tierra. Dios es el que riega la tierra para que pueda germinar el alimento y nosotros a través de ese alimento poder vivir, comerlo y poder, hermanos, poder sobrevivir. Dice la palabra, Salmo 147, versículo 8 y 9. Hablando de Dios, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace que los montes produzcan hierba, y el versículo 9 dice, el que da a la bestia su mantenimiento. Dios hace, mis hermanos, que las nubes, hermanos, se carguen de agua y al cargarse de agua, mis hermanos, las nubes puedan derramarla sobre la tierra. Y las nubes, mis hermanos, cuando hace que llueva sobre la tierra, hace que la tierra produzca ¿qué? Alimento, provisión, no solamente para los seres humanos, sino también para nosotros. Perdón, no solamente para nosotros los seres humanos, sino para las bestias, para todo ser viviente. Aún Dios, mis hermanos, da la lluvia para que las plantas puedan vivir. Las plantas, mis hermanos, la naturaleza, son seres vivientes. Las plantas, hermanos, respiran. Las plantas, mis hermanos, también necesitan de esa lluvia, necesitan, mis hermanos, de ese riego, de ese rocío. Aún necesitan de la nieve, como lo dice la palabra del Señor. Ahí en Isaías 55:10 dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar, hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Estamos diciendo, mis hermanos, que Dios directamente, a través de esa manera directa, nos da su sostenimiento, su provisión. Por eso, mis hermanos, también tenemos que estar agradecidos con el Señor.
Recuerdo, mis hermanos, que Jesús en Mateo capítulo 6, versículo, creo que es del 30 en adelante, donde el Señor dice, no se preocupen, porque no se preocupen por lo que ustedes van a comer o van a vestir. Dios tiene cuidado de nosotros, así como Dios cuida a las aves de los cielos y les da alimento. Dios, mucho más a nosotros que somos su creación perfecta, nos dará las cosas que necesitamos. Así que Dios, hermanos, es nuestro proveedor. A Dios no solamente le debemos nuestra vida, nuestro respirar, sino que a Dios le debemos, hermanos, el sostenimiento, la provisión, la manutención que Él da a diario sobre nosotros. Y Dios lo hace sobre el bueno y sobre el malo. Dios lo hace independientemente. Entonces, mis hermanos, esa es la manera directa en la que Dios provee. Cuando llueve, mis hermanos, la semilla, la pampa, el tomate, las verduras, todas aquellas cosas que consumimos, es porque Dios, hermanos, directamente a través de la lluvia, a través, hermanos, de el riego de la tierra, a través del vapor, a través del rocío, como decía, Dios hace, mis hermanos, que haya alimento no solamente para nosotros, sino también para todos los animalitos. Ahora también Dios, en segundo lugar, en este punto, Dios también lo hace indirectamente, o sea, Dios también da su provisión indirectamente. Y lo digo indirectamente porque muchas veces nosotros decimos es que yo como de lo que yo trabajo. Yo como o yo me gano la vida por el conocimiento. Yo me gano la vida, yo me gano el alimento por la preparación que tengo. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que indirectamente eso es cierto. O sea, el trabajo o el fruto del trabajo es que nosotros podemos, hermanos, comprar alimento, podemos, hermanos, sembrar la tierra, pero tras, así sea indirectamente, tras todo esto también está Dios. No sé si me estoy haciendo entender. La gente dice, es que yo trabajo, o sea, con el sudor de mi frente yo me he ganado el pan. No sé si usted ha escuchado esa expresión, pero yo le pregunto entonces en este día, ¿quién le ha dado las fuerzas? ¿Quién le ha dado la salud para que usted pueda trabajar? Entonces, por eso, mis hermanos, lo digo indirectamente. O sea, Dios aún en medio de todo nos ha dado a nosotros los dones y los talentos para que nosotros podamos sobrevivir. Nos ha dado la capacidad, la inteligencia, mis hermanos, para que nosotros lo podamos hacer. Directamente Dios riega la tierra y da el alimento, ¿verdad? Pero indirectamente a nosotros Dios nos da un don, el don de poder trabajar, el don del conocimiento, el don de la inteligencia, de la sabiduría, para que nosotros podamos hacer cosas y así a través de esos medios podamos subsistir. Mire lo que dice Eclesiastés 5, 18, 19. Dice la palabra del Señor a través de Salomón, el hombre más sabio. Mire lo que dice. Eclesiastés 5, 18 y 19. Dice, he aquí pues el bien, yo lo he visto. Ese bien, o sea, estoy parafraseando el texto, dice, ese bien que bueno es comer, que bueno es beber, que bueno es gozar y gozar del bien de todas las cosas. Porque dice ahí, dice, el bien de su trabajo con el que se fatiga debajo del sol. Y dice el versículo 19, es bueno que el hombre goce del trabajo, porque esto es don de Dios. Entonces, mi hermano, usted dice, yo me he ganado el pan por el sudor de mi frente, porque yo trabajo, porque yo soy una máquina para trabajar. Pero dice la palabra, mis hermanos, que esa capacidad que nosotros tenemos de trabajar es porque es un don de Dios. Así que, hermanos, evaluemos, miremos que aún indirectamente Dios es el que nos da la fuerza, la capacidad y la inteligencia para poder trabajar y así poder subsistir en la vida. Miren, mis hermanos, que Dios nos ha dado la inteligencia, decía. Les decía también aquí en este punto, la inteligencia, el conocimiento, mis hermanos, nos ha dado una mente, mi hermano, donde podemos asimilar, podemos captar, podemos grabar y sobre todo podemos aprender algún arte, algún trabajo, mis hermanos, para que nosotros podamos, como les digo, sobrevivir y sostenernos en este planeta Tierra. Dice, mis hermanos, Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia. Aún dice que ese conocimiento, esa sabiduría y esa ciencia brota de nuestros labios.
Entonces, mis hermanos, usted dice, yo tengo esta posición, yo estoy aquí en este estatus, es porque yo me preparé, es porque yo logré sacar una carrera y eso, mis hermanos, está bien. Pero quiero decirle, mis hermanos, que esa inteligencia, esa sabiduría, esa ciencia que usted aprendió, ese arte que usted aprendió, también es un don de Dios, es un talento que Dios le ha dado a usted. Así que, mis hermanos, si nosotros vamos a llegar a una conclusión, es directamente Dios nos sostiene, porque Dios, hermanos, tiene cuidado a través de la naturaleza y nos da el alimento. Indirectamente, Dios nos ha dado a nosotros capacidades, dones y talentos para que podamos educarnos y podamos prepararnos y así, mis hermanos, nosotros poder sobresalir y sobre todo mantenernos, mis hermanos, con todas aquellas cosas que son indispensables y útiles y poder, hermanos, así, mientras Dios nos llame, poder, hermanos, sobrevivir en el planeta. Entonces, mis hermanos, como conclusión, quiero decirles como conclusión, en primer lugar, que entonces, mis hermanos, el deberle a Dios la vida, el deberle a Dios la provisión, la manutención, su provisión, debe llevarnos a reconocer a Dios, hermanos, en todo momento. Reconocer a Dios, hermanos, en todo momento, sobre todo, mis hermanos, en el don de la vida, en su provisión, es ser humildes, mis hermanos, es saber, hermanos, con humildad que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel para con nosotros. Reconozcamos a Dios, hermanos, no, como les decía, nosotros no somos seres eternos, no somos seres infinitos, somos seres infinitos y aún a Dios le daremos cuenta al final de nuestra vida. Así que, mis hermanos, vivamos con un corazón agradecidos, alabando, mis hermanos, al Señor y ensaltándolo, porque Él ha dispuesto y ha hecho todas las cosas para que nosotros podamos mantenernos bien, hermanos, bajo su cuidado. Dios es el que tiene el control, Dios es soberano y Dios, hermanos, en su misericordia, como dice la palabra del Señor, cada mañana nuevas son cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. También, mis hermanos, que esto nos lleve a tener ese momento de intimidad, de relación diaria con Él. Y esa relación, hermanos, la única manera en que podemos lograrlo es a través de la oración, a través del estudio de la palabra. Reconocer estas dos cosas, mis hermanos, humildad, reconocer, hermanos, que tenemos que tener una intimidad con el Señor, es, hermanos, yo creería, mis hermanos, que esto nos lleva a conocer el propósito de Dios para con nosotros, ese propósito que Dios determinó para que nosotros pudiéramos, hermanos, recibir todas sus bendiciones. Así que adoremos, ensaltemos el nombre de Dios y, como les digo, mis hermanos, a manera de conclusión, tengamos ese corazón agradecido y sepamos, hermanos, que si vivimos, si existimos, mis hermanos, si nos movemos, es porque a Dios le ha placido. Así que, mis hermanos, dependamos este año, dependamos de Dios, dependamos de su gracia, de su misericordia y mantengámonos siempre, como dice la palabra, agradecidos, dándole gracias a Dios en todo y en todas las cosas. Bendiciones, mis hermanos, una vez más, un abrazo, bendiciones y ahí nos estamos viendo. Acabas de escuchar Palabra de Dios. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías capítulo 2, versículo 3. Gracias por habernos acompañado.